Saludos, señores. Hoy vamos a hablar de un tema tan sugerente como la juventud y la búsqueda de la felicidad, dentro del ciclo que en este programa de La Mirada Justa dedicamos a la doctrina social de la Iglesia. Para ello contamos en nuestro estudio con don Antonio Navas, que es profesor de Historia de la Iglesia y Espiritualidad de la Facultad de Teología de Granada, y con don Ignacio Peláez, que es la persona que va a conducir este programa. Bien, pues una vez presentados ambos contertulios, vamos a comenzar hablando de este sugerente tema. Don Antonio, en principio, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. Bien hallado. Don Ignacio. Bien, buenas noches, amigo Rafael. Siempre una alegría el tenerte con nosotros. Pues para mí también, por supuesto, contar con personalidades que pueden ilustrarnos también de los temas. Hombre, que por aquí pues vamos ¿no? invitando a lo largo del año, pues pasan varias personas a las que nosotros invitamos y que son personalidades, ¿no? Porque son autoridades en la materia para la que los traemos, ¿no? Como en este caso de Antonio Navas, ¿no? En efecto, como tú has dicho, hoy en este programa del martes nos tocaría tocar un tema de la doctrina social de la Iglesia, pero aprovechando y abusando de la amabilidad del amigo Antonio Navas, profesor de la facultad, que es muy conocedor de este tema de la juventud, ¿no? Pues ha parecido mejor el aparcar esta semana lo de la doctrina social y dejarlo para dentro de 2 semanas, y entonces pues aprovechar su sabiduría sobre esta materia de la juventud, este asunto de la juventud, que por otra parte es un tema tan importante y que preocupa pues a la mayoría, o a todos, ¿no? A todos nuestros telespectadores, especialmente los padres, que se preguntan muchas veces: mi niño, ¿dónde va mi niño? ¿Qué hace mi hijo o mi hija? Y tal, ¿no? Y por eso yo le dije al amigo Antonio Navas que él nos hablara y nos ilustrara sobre este problema, los jóvenes y la búsqueda de la felicidad, ¿no? ¿Dónde buscan ellos la felicidad? ¿Cómo la buscan? ¿Si la encuentran? ¿Si los caminos son acertados? ¿Si son desacertados? Etcétera, etcétera. Sí, porque parece que siempre asociamos la búsqueda de la felicidad con bienes materiales. Pues sí, es posible, con tener. La asociamos con el tener, ¿no? Eso. Entonces yo quiero darte las gracias, Antonio, desde el principio de este programa, por tu amabilidad en haber venido aquí, y que ya pues nos expongas, tú poquito a poco nos vayas exponiendo tu sabiduría sobre esta cuestión, ¿no? La felicidad y los jóvenes, ¿no? Bueno, una de las cosas de las que estoy convencido por el trato que he tenido con jóvenes, pues ahora ya va para 40 años, es que básicamente la juventud es la misma en lo que es el sustrato de su condición. El joven tiene una serie de condiciones que lo único que hacen es que se adaptan a las distintas etapas en las que vive, pero siempre va buscando lo mismo. A mí me gusta decir que los jóvenes tienen un radar nuevo en que detectan las cosas con una gran diafanidad, con una gran claridad, y al mismo tiempo les falta la experiencia, les falta la capacidad de reflexión en algunos momentos, viven más por impulsos, y lo que sí es verdad es que dentro de lo que es la sociedad es el sector que cree más claramente en la posibilidad de ser feliz. Lo dirán o no lo dirán, pero lo buscan, y lo buscan apasionadamente. Naturalmente, después, si mantienen o no esa ilusión, va a depender mucho de con lo que se encuentren, con los fracasos o desilusiones que puedan atravesárseles en el camino, porque se les vaya anquilosando el espíritu de alguna manera, pero entonces ya digamos que van perdiendo algo tan propio de la juventud como el impulso, la ilusión, la proyección de futuro. Bueno, yo he oído a algún sociólogo decir que no podemos hablar de la juventud. La juventud es, o la juventud no es, ¿no? Sino, porque la juventud puede ser de todo, ¿no? Pero vamos, como tú bien has dicho, hay unos rasgos, ¿no? Sí. Que son comunes y que diríamos que se extienden a todos, son extensivos a todos los jóvenes, pero no podemos decir los jóvenes son así o son asados, ¿no? Sino estos jóvenes o aquellos jóvenes, los otros jóvenes, ¿no? Pero sí, vamos, hay un denominador común que es la búsqueda de la felicidad, eso sí creo que... Exacto, jóvenes hay muy distintos, y la verdad es que si uno va viendo sectores juveniles,
da la impresión a primera vista de que no se parecen en nada. Sin embargo, lo mismo que es propio de la gente joven, y hablamos ahora, por ejemplo, de los varones, el que normalmente tienen pelo, y los adultos lo vamos perdiendo, pues uno lo tendrá de una forma, otro lo tendrá de otra, este se peina así, este se peina de la otra manera, pero tienen una serie de cosas de fondo que les hace sintonizar con cosas con las que los adultos o ya no sintonizamos o sintonizamos de otra manera. Y eso sí, depende mucho ese impulso que sienten, vital, que los proyecta hacia el futuro, depende mucho de lo que encuentran a su alrededor para que se decanten de una manera u otra. Ahora, por poner un rasgo general para mí de la juventud, es que en principio son insobornables. Después se les puede engañar. Y entonces sí, pueden acabar siendo sobornables, pero en principio no lo serían, por su propia condición y por su propia forma de ser. Para eso ya tienen que haber tenido alguna experiencia de doblez ambiental o familiar que los haya tocado muy seriamente. Bueno, has dicho tú que los jóvenes son el sector de la sociedad que más se cree que puede ser feliz, ¿no? Sí. ¿Y eso por qué? Entre otras cosas porque tiene futuro por delante, o cree tenerlo. Nadie sabe lo que le va a durar la vida, pero la verdad es que a un joven, y sobre todo un joven que esté rayando todavía en la adolescencia, un adulto de 30 años le parece que está ya al borde del sepulcro. Y sin embargo, a ellos les parece que entre la edad que tienen, pongamos 15, 16, 17 y 30, ahí hay un abismo enorme de años, que luego los que tenemos más años sabemos que no es así, pero ellos tienen esa proyección. Y entonces ahí digamos que el mundo de las ilusiones se les pasea por el espíritu de formas muy diversas. Y es fácil, es relativamente fácil ilusionarlos con algo que toque alguna de esas fibras. Bueno, hablamos de felicidad, pero a lo mejor cada uno entendemos una cosa, ¿no? Es que yo eso es lo que iba a puntualizar sobre ese tema, porque los jóvenes evidentemente todos van buscando la felicidad, pero la felicidad es algo como todos la etéreo, sí, pero que no es algo objetivo, sino que cada uno pues busca una forma para ser feliz de una manera personal. Es algo personal, porque yo puedo ser feliz de una determinada manera y otra persona puede serlo de otra manera. Entonces, claro, los jóvenes lo que además tienen de bueno también es que, por ejemplo, una equivocación para un joven es un aprendizaje a veces, tiene ese valor añadido, ¿no? Porque para ellos se equivocan y les sirve de aprendizaje para no volver a hacerlo. A lo mejor ya cuando tienes cierta edad las equivocaciones se pagan de otra manera, ¿no? Sí, pero en fin, yo creo que esa búsqueda de la felicidad es muy personal, ¿no? Entonces ahí es donde difiere un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, para como estamos hablando de la felicidad y los jóvenes y tal, pues debemos tener por lo menos una denominación o una definición medianamente común de lo que es la felicidad, para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Sí, desde mi punto de vista, el joven cree que puede realizar una vida integrada, satisfecha, donde tenga a su parte también el éxito y la realización personal. Y muy mal le tienen que ir las cosas en el entorno para que empiece a dudar de esas posibilidades. Yo, una de las cosas que siempre he admirado es la capacidad que tienen los jóvenes de estudiar tantos años en la época en que lo que les pide el cuerpo y el espíritu es cualquier cosa menos estudiar. Pero esa ilusión de lograr lo que llevan por dentro les hace entrar en el mundo del aprendizaje y muchas veces pues pasar por momentos muy duros y acabarlo superando, ¿no? Naturalmente, cuando nos encontramos con jóvenes que han tenido mala suerte en su entorno, ahí ya hablamos de otro problema, pero estamos hablando de lo que es el sustrato básico, ¿no? Y ciertamente yo creo que la felicidad se podría definir básicamente como la capacidad de mantener la esperanza en el interior de la persona. La persona que mantiene la esperanza internamente generalmente se siente muy bien. La capacidad de mantener la esperanza puede ser una buena definición de la felicidad, capacidad de mantener la esperanza. Y yo te preguntaría, Antonio, ¿cuáles son los principales enemigos de esa capacidad de mantener la esperanza o de esa capacidad de ser felices?
Hombre, ¿cuáles crees tú que hoy día? Sí, o sea, realmente yo creo que uno de los grandes enemigos o peligros que tiene la juventud en contra de mantener la esperanza viene normalmente de nosotros los adultos. El joven oye muchas veces de nosotros los adultos algo que es verdad, pero que muchas veces, digamos, va dirigido contra la línea de flotación de su esperanza. O sea, no te vayas a creer que todo el monte es orégano, ya verás la vida, los palos que te da. Sí, tú sueña, que ya me lo dirás cuando te estrelles, etcétera. Entonces, ese cinismo que muchas veces nos invade a los adultos, porque venimos de vuelta, porque no hemos logrado lo que nos ilusionaba a lo mejor en la juventud, o lo hemos visto fracasar tantas veces en nuestro entorno, hay veces que hace mella en la juventud. Y hay jóvenes que se sienten impulsados a profesiones, dedicaciones, que no son nada rentables económicamente. Y esos jóvenes normalmente tienen que superar unos obstáculos gordísimos. Un chico o una chica que quieran ser músicos, por amor de Dios, tienen que tener una reserva especial de esperanza para superar las dificultades que se les van a poner en el entorno. De eso no se vive. Con eso no vas a ningún sitio, verás después cómo te vas a sentir de mal, etcétera. Y quien dice eso, pues dice otro tipo de vocación o dedicación más o menos altruista y de menos éxito económico de lo que se suele tener. Entonces, ese cinismo les puede hacer mella. También les puede hacer mella la indiferencia. Es curioso que en las relaciones de los jóvenes dentro de la familia, muchas veces los padres y las madres no saben expresar hacia sus hijos el interés por todo lo que a sus hijos se les ocurre. O sea, algunas veces los oyen como el que los oye llover y dice, bueno, pero... y el chico se queda diciendo, mi padre no me ha hecho ni caso, o mi madre ni se ha enterado de lo que le he dicho. Y algunas veces, bueno, con alguna apostilla de decir, anda niño, que eres tonto. ¿Quién te meterá esas ideas? Entonces, una de las cosas que a mí me gusta decirle a los padres de familia, cuando están preocupados por sus hijos, etcétera, vamos a ver, tú los escuchas todo lo que te tengan que decir, sea lo que sea, y te salgan por donde te salgan. Porque desde luego, en el momento en que ellos vean que no tienen audiencia, la van a buscar en otro sitio. Y ahí sí que ya la inexperiencia les puede jugar una mala pasada. Y claro, si por el cauce en que podrían integrarse más socialmente y seguir sus ilusiones, pues no encuentran salida, pues bueno, les puede pasar lo que luego vemos por desgracia, como es que se cierren en el alcohol, en la droga, en el sexo, en la violencia, en fin. Pero eso ya son manifestaciones de un cierto fracaso que puede llegar a ser muy preocupante. Puede ser una crisis más o menos pasajera, pero puede ser muy preocupante y más estable. También hay una parte positiva al respecto en cuanto a la gente joven de hoy, ¿no? Y es que a lo mejor ellos, pues, lo que ha dicho de los padres, bueno, lo que ha dicho de los padres hay que entrecomillarlo porque desgraciadamente son muy pocos los hijos que tienen ya esas conversaciones con los padres por otras situaciones que ya conocemos de familia, en las cuales pues bien trabaja el padre y la madre, apenas si se ven y todo ese tipo de cosas. Pero yo me refiero a que los jóvenes tienen... Pero ese es un mal tremendo, ¿eh? O sea, sí, por supuesto. No lo pasamos claro. así de ligero. No, digo que eso sería otro tema que abordarlo exclusivamente y darle un tratamiento exclusivo, sí. ¿No? No es por pasarlo ni mucho menos, que eso es importantísimo. Pero yo me refiero a que los jóvenes pues tienen otras expectativas. Por ejemplo, quiero decir que ellos saben que se tienen que formar, porque si no, no van a alcanzar absolutamente nada, que la vida es muy competitiva hoy en día. Entonces eso le hace motivarse en a muchos asuntos y, por ejemplo, a la hora de estudiar, pues lo estamos viendo como no solamente se conforman ya con sacar su licenciatura o diplomatura, sino que quieren ir mucho más allá cuando acaban inmediatamente, porque saben que, pues eso quiero decir que también es un valor añadido a la gente joven de hoy, ¿no? Sí. Por eso siempre que se habla de la juventud,
parece que la juventud de antes siempre se tiene como referente. Pues no pienso yo que fuera mejor en ese sentido, ¿no? Porque... No, yo no opino que la de antes fuera mejor, más bien yo, no sé, y sin tampoco querer sentar cátedra, ¿no? La juventud básicamente siempre ha sido, ya digo, de fondo último, lo mismo. Y respecto a esto que yo decía de los padres, no tengo yo tampoco la idea de que se tengan que sentar a hablar, no. Puede ser simplemente que el niño esté diciendo lo que sea y diga a la madre: vente a la cocina, que es que tengo que acabar de hacer, o el padre, vente, que tengo que acabar, ¿qué me estarás diciendo? O sea, sí. que el niño sepa que lo escuchan, aunque sea de pasada, de una habitación para otra, pero que no cae en el vacío, porque si cae en el vacío 2 o 3 veces, buscará quien lo acoja. A eso es a lo que me refería. Mira, has dicho que uno de los enemigos de la felicidad, de esa capacidad de mantener la esperanza de los jóvenes es la droga, ¿no? La drogadicción. Claro, este es un tema en el que estamos nosotros muy sensibilizados, como tú sabes que yo estoy en Proyecto Hombre, ¿no? Sí. Entonces, precisamente hace muy pocos días, yo creo que ha sido esta semana pasada, venía en la prensa que España es el país de Europa que más cocaína consume. Sí. Venía esto hace 2 o 3 días, junto con, no sé si era Holanda, en fin, otro país, y España son los más. Y claro, nosotros los que estamos en Proyecto Hombre, pues vemos la cantidad de jóvenes que hay en la droga, llámese alcohol, porque el alcohol es tan droga como las otras, ¿no? Y los destrozos que esto produce en la familia, ¿no? Yo rara es la semana que no llega a mí una madre dolorosa, porque las madres son realmente las que se llevan ración doble del sufrimiento de su hijo. Rara en la semana digo que no llega a mí una madre diciéndome: hombre, mi hijo, me pasa esto, mi hija y tal, no sé yo. Entonces, ¿cómo es? Y hay muchos jóvenes, muchos. ¿Cómo es posible que tantos jóvenes busquen o traten de buscar la felicidad por estos caminos que ya se ve que son descaminos, que no llevan a ningún sitio bueno, llevan nada más que al desastre y a la muerte en definitiva, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que tantos entren por ahí? Vuelvo a decir lo de antes, sin pretender tener la razón, pero yo creo que una gran responsabilidad la tenemos los adultos. Vamos a ver, a un chico se le puede decir, o a una chica, que el alcohol es malo, pero es que los adultos estamos bebiendo alcohol todo el día. ¿Cómo convencerlos de que es malo cuando nosotros estamos? Yo tengo amigos de mi edad, bastantes, que se han asomado al mundo de la droga con la convicción de que eso no tenía ningún tipo de repercusiones. Algunos se quedó muy tocados, pero claro, es muy difícil que si un chico o una chica ve en su propia familia que eso no tiene importancia, él se la dé. Y entonces llegan muchas veces a la conclusión de que los adultos les mentimos. ¿Por qué? Pues porque la droga es cara y no queremos gastarnos el dinero. Pero que en el fondo eso no tiene importancia, y es curioso la capacidad que tienen para no creerse ese tipo de recomendaciones por ver cómo ven el otro comportamiento que nosotros tenemos. Todavía hoy yo creo que, digámoslo, el alcohol serviría como pantalla para todo, o sea, pueden ellos comprender que antes no había tanta droga, y decir, claro, ellos qué hacían, pues con lo que tenían, ¿no? Con el alcohol. Pero ahora nosotros podemos... Para mí ese es uno de los puntos donde los jóvenes aceptan menos la credibilidad de que la droga sea nefasta. Yo creo que es que le pasa a los jóvenes, es que ellos no miden las consecuencias. Quiero decir que se creen con la capacidad suficiente como para que en un momento determinado van a poder salir sin problema. Entonces eso es el fallo, que ellos no saben que es que una vez que se enganchan es muy complicado salir. Pero yo creo que ellos se sienten autosuficientes, dicen, no, yo me meto en ella y en un momento determinado lo dejo y se acabó. Y no miden las consecuencias tan gravísimas que tiene el tema. Oye, por seguir con esto, ya antes de pasar a otra cuestión, ¿no? Esto del alcohol y de la droga en general, ¿no? Tú sabes el problema del botellón, ¿no? Sí. El botellón, sobre todo aquí en el sur, ¿no? Donde hay buen clima, etc. Y la preocupación que eso lleva a muchos padres, ¿no? Muchos de los padres que nos están escuchando esta noche, pues tienen esa preocupación, claro, porque llega el viernes por la noche
Y entonces empieza eso a funcionar el botellón hasta el domingo, ¿no? ¿No crees tú que el botellón puede ser quizá un síntoma de la incomunicación que hay en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que el botellón, por lo menos yo recuerdo todavía los primeros síntomas del botellón que a mí me llamaron la atención, que fue ver a los jóvenes beber en la calle. Pero ahora no hablo de botellón, sino simplemente en un bar normal. Siempre solía la gente buscar un asiento, una mesa, un sitio, ¿no? Y empecé a verlos en la calle. Yo mismo me quedaba un poco asombrado diciendo, pues, lo incómodo que es estar ahí. Yo creo que ahí lo que funciona un poco es el sentido de tribu. O sea, ellos se sienten una especie de tribu dentro de la sociedad y en ese sentido son muy sociables. Entonces la sociabilidad la han derivado por ahí, y la han derivado por ahí en parte por aquello que nos suele pasar al revés a los adultos y a los jóvenes. Los jóvenes quieren ser considerados adultos incluso antes de tiempo, y a nosotros nos gustaría recuperar la juventud. Entonces, una de las formas, eso todos lo hemos hecho de alguna manera. Yo me acuerdo cuando mi padre vio que yo estaba empeñado en fumar y empezó con los cigarrillos de Matalaúva, donde acababa llorando hasta la vecindad entera, porque yo no había quien lo aguantara, pero era el deseo de... Y entonces ellos imitan ese tipo de comportamientos, pero en tribu. Claro, al estar en tribu es más difícil que uno frene al otro y le diga, mira que ya lo que llevas en el cuerpo es bastante. Recuerdo yo una universitaria amiga que me estaba hablando, bueno, y me fui de cervezas. Digo, perdona un momento, ¿irte de cervezas? ¿Cuántas cervezas son? Dice, entre 7 y 10. Digo, ¿tú estás loco? ¿Qué te pasa? Claro, como éramos amigos, ella sí me dio una cierta credibilidad. Dice, no, reconozco que me paso un pelín. Pero claro, son comportamientos de afianzamiento en la sociedad. Como en todas las películas antiguas, no hay actor que no fume, porque es una forma de tener un estatus social, y para ellos ha derivado en esto esa forma de expresarse socialmente. También el tema del botellón va enfocado por el tema de la economía. Ellos van y le piden por una copa 6 euros, se juntan 3 o 4, compran 2 botellones, compran una bebida, lo mezclan, le salen por 2 euros cada uno, se beben, en vez de uno se beben 7 u 8, y claro, eso es sin duda. Yo creo que esa picaresca la hemos... Claro, eso por supuesto, lo propio de la juventud es andar siempre con muy poco dinero, y eso lo hemos estado haciendo todos, ¿no? Porque... Bueno, hemos hablado de los enemigos, de la felicidad para los jóvenes, ¿no? Sí. Ahora convendría irnos al otro extremo y hablar de qué factores ayudan o pueden ayudar a los jóvenes a buscar la felicidad, por ejemplo, los valores, ¿no? Los ideales. Sí. Hombre, vamos a ver, en este mundo hay muchas filosofías y también muchos planteamientos religiosos que sostienen que la felicidad humana va unida a la generosidad de la persona. Una persona que es generosa acaba siendo feliz, porque una de las grandes satisfacciones es colaborar a la felicidad de los otros, sea de tu familia, sea de los amigos, sea de los que hay alrededor. Por eso no tiene nada de particular que en los últimos tiempos entre los jóvenes haya tenido tantísimo éxito el movimiento del voluntariado. Ellos perciben ahí algo muy especial, la generosidad como vía hacia la felicidad. Eso lo ofrece el cristianismo, lo ofrece el budismo, lo ofrecen otro tipo de filosofías y de religiones, y cuando están en esa situación lo captan bastante bien. Ahora mismo acabo de verme con una universitaria que está terminando la carrera y que ha ido a hacer una experiencia de atención a gente terminal en una institución de Madrid, ¿no? Bueno, lo que cuenta físicamente es como para salir corriendo, pero tú la miras a los ojos y le brillan, porque allí, vamos, no le importa ni el frío que ha pasado, que por lo visto ha pasado todo el frío de este mundo y del próximo, pero ha venido llena por dentro. Si el joven o la joven consiguen percibir
la gran cantidad de felicidad que hay en la generosidad, por ahí puede encontrar una vía de solución. En ese sentido, hay una realidad dentro de lo que es la convivencia humana que tiene mucha importancia y que en mi caso yo lo experimenté con 2 sobrinos míos, de los que me decía mi hermana. Dice, ¿sabes la suerte que he tenido con mis hijos? Digo, ¿cuál? Dice que sean aficionados al deporte. Y entonces, el deporte los ha llevado a sacrificio, a dedicación, a generosidad, a solidaridad, porque hay que jugar en equipo, etcétera. Y claro, encima, yo recuerdo a uno de mis sobrinos que yo le decía, mira, te habrán ofrecido droga alguna vez, ¿verdad? Dice, sí, pero yo digo que soy un deportista y entonces me dejan tranquilo. No siempre será igual de fácil, pero desde luego el deporte tiene un gran valor. Lo mismo que yo también admiro la labor que están haciendo en algunas ciudades andaluzas, algunas cofradías, fomentando bandas juveniles, donde hay un montón de chicos y chicas, algunos o algunas que son verdaderos renacuajos, que se tiran horas enteras ensayando, dedicándose, y por ahí hay un camino de felicidad que ellos lo saben captar muy bien. Todo lo que sea tener una meta, una motivación, evidentemente yo creo que es lo fundamental para esa búsqueda de la felicidad. En el momento en que ésta se pierda y se caiga ya en eso, en no querer continuar, como es el tema, meterse en un tema como la droga, que ya se queda uno ahí paralizado, pues acaba prácticamente ya la búsqueda de todo. Siempre hay que tener una motivación, una meta para conseguir algo, y yo creo que mientras que están en el empeño, esa persona se siente satisfecha. Claro. Yo te preguntaría también, Antonio, ¿hay algo en que los jóvenes creen sin dudar, ¿no? Yo creo que creen sin dudar en la vida. Lo que pasa es que dependiendo de dónde vengan y hacia dónde vayan, la forma en que creen en la vida es muy diversa. Habrá jóvenes que al creer en la vida crean en una serie de cuestiones que al final los van a destrozar. Otros, sin embargo, y otras creen en la vida de forma que los van a hacer vivir en armonía y con satisfacción. Pero los jóvenes creen en la vida, por eso son especialmente reacios a todo lo que sea prohibir, pero además irracionalmente. ¿Por qué? Porque les parece que cercena la vida. Esa es una de las batallas perennes con los jóvenes. Ellos creen que todo pues va bien, que todo va para adelante. Si hubiera que buscar ahora personas que creyeran que el progreso siempre es positivo, la mayor parte los encontraríamos entre los jóvenes, por esa misma ilusión, por esa misma esperanza, por ese no haber recibido todavía determinados mordiscos o zancadillas de la existencia que los hagan más cautos. Por eso son también un personal que está en riesgo. Claro, mucho riesgo, sí. Claro. Entonces, quizás los jóvenes piensan, o ellos creen, que el no tener normas, el no estar sujeto a normas, ese es un buen camino derecho a la felicidad. Normalmente... Pues claro, los padres, tú piensas, los padres que nos están escuchando, que tienen una preocupación seria, este niño que no me hace caso, que no... Sí, ¿no? Sí, yo creo que los jóvenes son inicialmente o digamos connaturalmente reacios a las normas. Pero si un joven o una joven experimenta que haga lo que haga, nadie le dice nada y nadie se preocupa, entonces empieza a tener una sensación de abandono y una sensación de estar postergado que entonces lo hace profundamente desgraciado. Yo siempre he recomendado a los padres que me han venido con este tipo de problemas que dialoguen con los jóvenes, sus hijos si son, o sobrinos o amigos o lo que sea, y que los traten como si fueran adultos, en la conciencia de que no lo son, pero como si fueran adultos, lo necesitan. Y si ellos ven que hagan lo que hagan, rompan lo que rompan, se carguen literalmente lo que se carguen, nadie levanta la voz, entonces se sienten profundamente solos, profundamente abandonados. Una cosa es la rebeldía natural y otra cosa es el decir, es que nadie me quiere y a nadie le importo.
y eso para ellos es tremendo. Como esto que dices es importante, ¿no? Importante para tenerlo en cuenta seriamente, ¿no? Sí, sí. Yo tenía también otra pregunta, Antonio, puesto que nosotros somos creyentes, ¿no? Además este programa, como tú sabes, lo patrocina la OA, y la OA somos creyentes, ¿no? Cristianos. Sí. Pues los jóvenes y la fe, los jóvenes y la religión, ¿qué nos podrías tú decir de eso? Bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia con los jóvenes y la religión, sin extrapolarlo a otro tipo de experiencias de otras personas, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho, porque yo tuve un gran problema con eso, todo lo que es el mundo del trato entre Dios y nosotros, lo que se llama la espiritualidad, o la vida de oración, o la forma en que Dios se manifiesta a nosotros. Bien, cuando yo he sacado este tema, es curioso, pero los jóvenes, en la forma en que se lo explico y que se lo presento, son los que antes me creen y los que antes dan crédito a que eso puede ser viable, hasta el punto de que se interesan después muchísimo, y de los tiempos en que yo he conectado primero con ellos, pues yo he conservado amistades que vamos ya por cerca de los 30 años, y amistades que no se han deshecho, porque percibieron ahí algo muy especial. Eso que decía yo al principio, de que tienen un radar nuevo y determinadas cosas las captan muy bien. Entonces, ellos en la cuestión de la fe, en la cuestión de la espiritualidad, la verdad es que ven un punto de mucho interés y de mucho atractivo. Hace poco una amiga también, joven, estuvo en un encuentro en que presidió la reunión la segunda autoridad del Dalai Lama en España, ¿no? Y bueno, ella decía, Antonio, estábamos allí 200 jóvenes pendientes de lo que aquel hombre decía. O sea, el fenómeno de la espiritualidad en los últimos 10, 15 años se ha revalorizado, porque los jóvenes han mostrado un interés que nadie suponía, y sin embargo lo tienen. No son materialistas más que cuando ya entran en un proceso de desengaño profundo. Si no, lo captan y lo valoran. Bueno, ¿y hay alguna posibilidad de mantenerse permanentemente joven, Antonio? Hombre, yo creo que hay posibilidad, y para eso bastaría recordar cada uno de nosotros a esas personas que hemos conocido y que hemos apreciado, o que seguimos conociendo y apreciando, y que lo viven o lo han vivido. Yo he tenido amigos, parientes, que esto lo han tenido como un verdadero regalo, y yo me he mirado en ellos cuando era joven con una, no sé si sana o insana envidia, de decir, mira que si a mí me pasara esto. Entonces, desde luego, la juventud se muestra en que siga abierto el horizonte de la esperanza y de la ilusión. En ese sentido, la persona sigue siendo joven interiormente, aunque aquí vale la pena recordar, cuando yo estaba en el Colegio Mayor Loyola, pues el administrador, que tenía entonces unos 70 años, pues entendía muy bien a los jóvenes, se llevaba muy bien con ellos, y un día que estaban hablando de la juventud para arriba, la juventud para abajo, entonces dice el administrador, dice, yo soy joven de espíritu, y salta uno espontáneamente, ¿y a dónde va usted con eso? O sea, para ellos la parte esa, digamos, es verdad, la de la edad, pero la parte de ver a alguien que les pueda proyectar esa ilusión, sí, eso lo ven en las personas que han conservado esa capacidad de esperanza y de ilusión a través de los años, y se puede constatar en las familias en que hay abuelos que tienen ese don, es la adoración de los nietos. Eso es una cosa llamativa, y muchas veces dice uno, bueno, pero si el abuelo o la abuela están medio sonados, si no dicen dos cosas a la derecha, y sin embargo tú ves al nieto o a la nieta y ahí perciben un algo muy especial. Yo tuve un abuelo que era analfabeto, fue arriero, y era un inventor de cuentos tan fantásticos que mi hermana, que los memorizó, cuando me cuenta algunos yo me quedo embobado.
pero es que mi abuelo realmente mantenía esa ilusión de vivir con cerca de 80 años. Pues hay que matizar un poco lo que has dicho, porque precisamente hoy en los telediarios fue una de las noticias sin estrella, ha sido la obsesión que tienen muchos jóvenes hoy en día por mejorar su físico. Entonces se someten a operaciones de estética sin necesidad ninguna, precisamente por esto, porque quieren seguir manteniendo 15 años, ¿no? Y a lo mejor tienen 30 ya y ya ves que una edad muy joven, ¿no? Pero tal. Entonces es conveniente lo que decía, que la juventud, yo creo que se mantiene siempre que se tenga una ilusión por algo. Mientras que no sea una persona que empiece a contar cosas que te pasaron antes y no tenga un objetivo, sigue siendo joven. Porque siempre tienes una meta a la cual tú quieres llegar, que no ha llegado todavía, y mientras que tú mantengas esa ilusión, yo creo que una persona es joven. Claro, por eso yo creo que la definición que ha dado Antonio antes sobre la felicidad pues es muy aproximada a la realidad, ¿no? Que es la capacidad de mantener la esperanza. Y eso en realidad está al alcance de todos nosotros, ¿no? La capacidad de mantener la esperanza. Por lo menos lo tenemos en oferta. Claro. Otra cosa es que eso tiene amenazas y por eso hay jóvenes que naufragan, claro. Pero ciertamente como posibilidad y más nosotros los creyentes, que somos los hombres de la esperanza, como decía San Pablo. Desde luego, la fe, hablando simplemente de lo que uno cree y vive, ¿no? La fe es uno de los grandes componentes de la esperanza en el mundo. Si se vive adecuadamente, ciertamente es un gran filón. Ahora hace falta que nos crean. Aquí no le ilusiona ahora jugar un décimo de lotería a ver si le toca, ¿no? Y le cambia la vida. Aquí no le ilusiona eso, ¿no? Bueno, pues estamos terminando el programa. Ignacio, si crees que hay alguna cuestión que... Sí, no, yo lo que subrayaría, aparte de esta definición que me parece hermosa, además de acertada, me parece hermosa y verdadera, por tanto, porque todo lo que es hermoso es verdadero y es bueno, ¿no? De que la felicidad es la capacidad de mantener la esperanza, ¿no? Pues también lo que ha dicho Antonio de los enemigos que acechan a esa capacidad de mantener la esperanza, ¿no? Ese cinismo de los mayores ante los jóvenes, ¿no? De decirle, tú estás tonto, ¿dónde vas con eso? Y tal, ¿no? O la indiferencia, que es casi peor que o luego los otros problemas que tenemos con el alcohol y la droga en general, ¿no? Pero luego también subrayar lo que has dicho de que los ideales son los que mantienen realmente esa capacidad de esperanza y por tanto de felicidad, ¿no? Sí. Y yo quiero agradecer a Antonio una vez más la amabilidad que ha tenido en desplazarse desde Granada para estar con nosotros aquí en este programa de La Mirada Justa. Yo también agradezco muchísimo esta oportunidad y he pasado un buen rato hablando de un tema tan interesante, porque la verdad es que, aunque suelo decir que no hay que hacer esfuerzos por demostrarle a los jóvenes el aprecio que se les tiene, pero es muy importante apreciarlos de corazón para percibir lo mejor que llevan dentro. Muy bien, pues don Antonio Navas, profesor de Historia de la Iglesia y Espiritualidad de la Facultad de Teología de Granada, ha sido nuestro invitado, y como siempre don Ignacio Peláez, que ha sido el conductor de este programa. Nosotros ya volveremos con La Mirada Justa la próxima semana para hablar precisamente de la inmigración, un tema interculturalidad, un tema muy actual, el día 4 de diciembre y lleno absolutamente de contenido. Volveremos entonces ya la próxima semana.